Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Bueno, para los que nos visitan por primera, segunda vez, estamos en la recta final de Tiempo para Soñar. Cuéntenme, ¿ha sido de bendición para ustedes esta serie? ¿Sí? Porque le estaba orando mucho al Señor porque era una serie como fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Era más enfocada como viéndolos a ustedes como líderes, como lideresas. Y eso es lo que quiero hacer en esta mañana. En esta mañana, de verdad, yo no me veo predicando, dando esta conferencia a una iglesia, sino a un grupo de líderes y de lideresas que quieren impactar esta ciudad para la honra y gloria del Señor. Entonces, en esta mañana, mi vocabulario para ustedes va a ser dirigiéndome a líderes y a lideresas, porque le he venido diciendo a ustedes que desde que entran a esta iglesia, siempre nuestro propósito es que usted sea un líder, una lideresa. Y nosotros le ayudamos con las capacitaciones y las formaciones que hacemos en nuestra iglesia para que eso sea una realidad, para que tú puedas crecer en liderazgo. Y no importa los años que lleves en una iglesia, así haya sido pastor y llegue a esta iglesia como pastor, como teólogo, queremos que aquí usted en cierta manera desaprenda muchas cosas y aprenda cosas nuevas y que haya como un renovar, que haya como un despertar, que haya como ese nuevo nacimiento en términos de liderazgo. Y por eso en esta mañana voy a en cierta manera a entrar ya en la recta final, donde solamente me restaría otra predicación, no más, para terminar esta serie Tiempo para Soñar. Después de eso entrarán mis pastores, asistentes, laicos, para compartir la palabra con ustedes un tiempo y descansen de mí un buen rato y después volveremos a retomar otra serie. Entonces, en esta mañana voy a hablarles de un personaje que me encanta predicar del Antiguo Testamento. Por 2 semanas prediqué sobre Jacob y me encanta. A mí cuando es Antiguo Testamento, a mí me fascina predicar del Antiguo Testamento y llevarlo al Nuevo Testamento. Entonces, en cierta manera, en algún momento en esta iglesia hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Isaac, hemos hablado de Jacob, pero pocas veces hemos hablado de José. Y ahí seguimos hablando de esos primeros patriarcas. Y hoy en Tiempo para Soñar le he puesto un título a esta predicación y le animo para que tome apuntes en esta mañana, porque va a escuchar información de mucho valor en esta mañana. Y lo que les dije ayer se los voy a decir a ustedes. Es una conferencia, es una predicación que yo he preparado para líderes, para empresarios, para directivos de iglesias cristianas. Y la he acomodado para ustedes en esta mañana. Es una conferencia que con toda la modestia yo cobro dinero por eso, pero se las voy a dar a ustedes en esta mañana porque ustedes son un público muy especial para mí y se merecen lo mejor. Así que tome apuntes porque es posible que ni siquiera la subamos a YouTube. Entonces, tome apuntes, trate de exprimir al máximo la conferencia en esta mañana. Así que aquí le doy el título: Cuando el sueño despierta al líder. Cuando el sueño despierta al líder. Es un juego de palabras. Porque estamos hablando de sueño pero despierto, ¿no? Sueño de visión. Entonces, cuando el sueño despierta al líder. Cuando les hablaba de Jacob y ahora que les voy a hablar de José, quiero decirles a modo de introducción que muchos líderes, hombres, mujeres, muchos líderes anhelan alcanzar los sueños de Dios, pero muy poquitos están dispuestos a abrazar el proceso que exige ejecutar esos sueños. Cuando hablábamos de Jacob, vimos cómo Jacob le tocó luchar por el sueño que recibió.
Le tocó luchar. Ahora, vamos a mirar la vida de un jovencito, una persona con 17 añitos que recibe una visión espectacular de parte del Señor, con solo 17 años. Por eso, en este auditorio hoy tengo muchos jóvenes, de pronto mayorcitos de 17, otros menorcitos de 17, pero es más, es que si yo miro a todos somos jóvenes en esta mañana, ¿o no? Todos somos jóvenes. Pero hay unos más jovencitos, más bebecitos, algunos son de 18, de 20, de 22. Entonces, decirles que para ustedes es muy importante porque a veces los jovencitos piensan que ellos no pueden hacer cosas grandes para Dios. Y esta es una iglesia donde yo vengo soñando hace mucho rato para que no solamente los adultos estemos extendiendo el reino de Dios, sino también los jovencitos y los niños. Sueño con los niños extendiendo el reino de Dios. Hemos venido poco a poco viendo cómo se ha venido visibilizando en la iglesia jovencitos. Ya estamos viendo en comité, en el ministerio de alabanza, ya tenemos 2 jovencitos, una niña, ahora un niño, el hijo de Wilmer, de Teresa, en la alabanza. Y no es normal ver en las iglesias niños así, porque a veces siempre pensamos en el profesionalismo y decimos, no, los niños no lo hacen tan bien. Claro que lo hacen bien. Y hay que darles la oportunidad y tenemos que creer en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Por eso esta es una iglesia que ya está estableciendo cambios de paradigmas y de moldes de las iglesias tradicionales. Yo le decía a alguien en estos días, yo sueño con los niños y jovencitos dándole la bienvenida a los adultos en la iglesia. ¡Qué belleza! Usted se imagina un niño llevando a un adulto a la silla, eso sería algo espectacular. Así que ayúdenme, que soñemos juntos con esto, no me dejen solo soñando, ¿no? Entonces ayúdenme cuando venga con ideas, con los niños, con los jovencitos, compártanme, porque yo quiero en la iglesia sentar un precedente. En la historia de José, que les voy a hablar en esta mañana, encontramos a un jovencito con una visión que recibe de parte de Dios y lo llevó a una vida de formación. Fue toda una vida de formación y de transformación. Pero en medio de esa formación y transformación fue una vida de rechazo, fue una vida de dolor, pero gloria a Dios que al final fue una vida de propósito y de cumplimiento. Ahora, todo comenzó, ¿sabe cómo comenzó todo? En lo secreto. En lo secreto es que empieza todo. Ese punto cuando estamos en ese silencio, en el caso de un Jacob también fue en el silencio, también fue en lo secreto. En el caso de José también empieza en lo secreto. Y muy pronto ese sueño lo confrontó con una realidad. Y esa es la realidad que les quiero llevar en esta mañana. La realidad es que lo que Dios siembra en tu corazón, ese sueño que siembra, puede provocar conflictos y guerras a tu alrededor. Y eso es lo que le voy a compartir en esta mañana, porque esta predicación, esta conferencia, no es para ayudarte a que pienses que los sueños todos son bonitos. No, hay sueños que son difíciles recibirlos. Hay sueños que a veces uno los recibe y dice, Señor, ¿será que yo soy capaz con semejante sueño? Yo me imagino un Jacob recibiendo ese sueño de Dios, un José recibiendo el sueño de Dios. Pero lo que le quiero decir es lo que está en pantalla para que miren por favor esta palabra, esta frase que quiero que por favor la medite en esta mañana, y es que el sueño que Dios planta en secreto es la semilla de un liderazgo probado en fuego. Y eso es lo que voy a compartir en esta mañana, y para eso los voy a invitar a leer Génesis capítulo 37 versículo 5. Génesis capítulo 37 versículo 5. Voy a leer hasta el versículo 7. Presten atención, iglesia, a este pasaje. Una noche, me encanta cuando empieza la Biblia así. Una noche José tuvo un sueño. ¿Qué tuvo José? Un sueño. No dice que una noche José tuvo sueño. ¿Está claro la diferencia que hace una palabra? No dice que una noche José tuvo sueño, no. Una noche José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron
ante ella. Padre, en esta mañana, una vez más, te pido, Señor, en oración, que bendigas tu santa palabra. Señor, que la palabra de esta mañana que hablaremos de la vida de José sea una palabra de inspiración para todos nosotros. Que nos rete, que nos inspire, Señor, a cumplir, Señor, ese sueño que tú has sembrado un día en lo secreto en nuestro corazón. Te damos muchas gracias de antemano por todo lo que nos vas a enseñar en la mañana de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, del sueño de José y su cumplimiento, porque voy a contar esta historia hasta que el sueño se cumple, yo quiero compartirles varios principios. Y hoy les voy a compartir dos, porque esta predicación, repito, tiene continuación. Entonces, los dos principios que les voy a compartir, aquí va el primero y lo tienen en pantalla. Y es que los sueños nacen en lo secreto. Quiero que eso le quede claro. Los sueños nacen en lo secreto. Y con esto decirles que, repito otra vez, José apenas tenía 17 añitos, 17 años. A diferencia de otros jóvenes, como en el caso de David. David, siendo joven, recibió una visitación muy especial y fue ungido por el profeta Samuel. José no. Él simplemente en una noche cualquiera recibe una visitación, pero en un sueño. Diferente a lo que le pasó a David, diferente a lo que le pasó a Moisés, porque Moisés también, siendo joven, también recibe en cierta manera una visitación muy especial de parte de Dios, pero en vivo y en directo en el desierto, una zarza ardiendo que no se consumía. Y Dios le habla a Moisés. Pero en este caso la experiencia de José es totalmente diferente. Un joven un día cualquiera, el menorcito de la casa, ahorita nos vamos a dar cuenta, un joven menospreciado, habían muchas rivalidades, habían muchos celos. Y aquí tenemos a un jovencito que de la noche a la mañana recibe de parte de Dios una visitación, pero en un sueño. Y ahí lo que le quiero decir es, de esto de una vez voy a dar muchas aplicaciones, porque yo estoy concluyendo, estoy hablando de toda una serie. Si usted nos visita por primera vez, le animaría por favor que vaya a nuestro canal de YouTube y se escuche toda la serie, porque ya hemos compartido muchas horas de predicaciones y de conferencias hablando de tiempo para soñar. Y lo que quiero decirle a través de esta introducción es que Dios no busca currículums. Dios no está buscando esas super hojas de vida para llamarte para trabajar en el reino de Dios. A veces nosotros nos dejamos deslumbrar, me van a disculpar el lenguaje burdo, ramplón que voy a utilizar en esta mañana, pero a veces nos dejamos en cierta manera descrestar, ¿cierto? Por muchos currículos, y a veces decimos en nuestro argot paisa, es que este es más preparado que un yogur, más preparado. Y a veces uno, cuando no tiene mucha preparación académica, ¿cierto? Teológica, a veces uno se deja descrestar por esas hojas de vida. ¿Sabe que cuando Dios nos quiere llamar para usarnos en el reino de Dios, eso es lo que menos le interesa? Es lo que menos le interesa. Ahora, no estoy en contra de la capacitación, por favor, no me vaya a malinterpretar que yo soy una persona que amo la academia, yo amo el estudio y no paro de estudiar. Estoy estudiando, mis amados, desde los 19 años, no he parado hablando de teológicamente, académicamente, y sigo estudiando, y me encanta estudiar. Pero amados, eso no es lo que busca Dios cuando quiere llamar a alguien al ministerio o que quiere usarlo para algo grande. ¿Sabe qué está buscando el Señor? Él está buscando es corazones disponibles, corazones sensibles al Espíritu Santo, personas que realmente estén sensibles a lo que Dios quiere hablarles, dirigirles. Y eso es lo que le pasó a José, el menospreciado de la familia. En cierta manera, el niño odiado de la familia. Y a ese niño, a ese jovencito, es que Dios lo visita una noche. Y cuando Dios nos da un sueño, escúcheme, Dios no nos pide nuestra opinión, Dios no nos pide, ¿usted quiere recibir este sueño? No, Él no hace eso, simplemente lo entrega. Y muchos de nosotros en algún momento hemos recibido de parte de Dios una visitación y el Señor no nos consultó, no nos preguntó. Tampoco a veces, la mayoría de las veces, tampoco nos muestra el mapa, no nos muestra el camino y los puntos. Mire, este sueño se va a cumplir así y así y así. No, Él no hace eso. Casi siempre espera que uno actúe como en fe,
porque los hijos y las hijas de Dios caminamos es por fe y no por vista. Así como hizo con Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré, pero en el momento él no supo dónde estaba esa tierra. y así hace el Señor con nosotros. Entonces Dios le da un sueño sin pedirle opinión, sin explicarle el proceso, no le muestra un mapa. Y ese es un principio clave para nosotros los líderes en esta iglesia, las lideresas en esta iglesia, y es que los sueños de Dios no se eligen, los sueños de Dios se reciben. Y eso es lo que tú tienes que aprender en esta mañana. Que cuando Dios te dé un sueño, simplemente actúa, simplemente obedece, porque Dios no nos está consultando, Él simplemente nos está haciendo partícipes de su reino. No se ponga a decir, y Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Y qué? No, simplemente recíbalo y simplemente obedezca. Y si usted recibe un sueño de parte de Dios, es una obligación espiritual responder en obediencia. Escuche lo que acabé de decir, es una obligación espiritual. Algunas personas han recibido sueños hace muchos años de parte de Dios y usted ha estado quieta, no ha estado activo en el proceso. Usted no ha sido diligente en ese proceso. Como a veces menciono yo, como a veces digo yo, a veces hay cosas que Dios me ha entregado, a veces hay proyectos que yo he engavetado. Engavetado es que los he metido ahí en el cajón y ahí los guardé y ahí los encerré. Y hay momentos en la vida en que Dios nos habla. Y por lo menos hay momentos en que Dios me ha llamado la atención y me ha tocado sacar de la gaveta ese sueño que lo tenía engavetado. Entonces voy a decirles algo, y es que el entorno de José fue un entorno muy difícil. Porque a veces uno ve la historia de José, usted que la conoce completa, usted que es un lector de la Biblia, usted que se la lee todos los años una vez, entonces ya está muy familiarizado con esta historia de José. Y ustedes saben que el éxito que tuvo José fue espectacular. Y aquí no estoy haciendo spoiler porque usted ya sabe la historia de José, sabe cómo termina la historia de José. Y José termina siendo la segunda persona más importante de ese imperio después del faraón. ¿Cómo tuvo ese éxito, amados? Eso no fue de la noche a la mañana. Y eso es lo que le quiero decir a ustedes, iglesia. Líder que me escuchas, lideresa que me escuchas, esto no es de la noche a la mañana. Hay un proceso, por eso empecé diciéndoles que muchos quieren los sueños de Dios, pero no están dispuestos a estar en ese proceso, a vivir el proceso de la formación. José tuvo un tiempo muy difícil, nació en un hogar muy difícil, rivalidades, favoritismos, celos, nada diferente a lo que nos pasa a muchos de nosotros en el día de hoy. Jacob, si bien cierto, un hombre de Dios con muchos problemas, muchas dificultades, pero el hombre ya abuelo, ya anciano, el hombre no supo canalizar muy bien la llegada de ese bebé, de José. No supo canalizar muy bien eso y entonces se volvió en cierta manera el favorito y en cierta manera empezó a descuidar los otros hermanos. ¿Y sabe qué generó eso? Lo que se genera en muchas familias: celos, envidias, resentimientos, peleas, y eso fue lo que pasó en la familia de Jacob. Entonces ahí es donde yo le voy a decir a ustedes a modo de aplicación: no espere que todo sea perfecto a su alrededor para poder ejecutar los sueños, porque a veces estamos esperando que todo como que se solucione para poder ejecutar los sueños. No, así no funciona. Es en medio de los problemas que los sueños se ejecutan, es en medio de las adversidades que los sueños se llevan a cabo. José era un hombre odiado por sus hermanos. La Biblia lo dice, odiado por sus hermanos. Por eso tú no necesitas una atmósfera saludable para poder llevar a cabo ese sueño que Dios te ha entregado. No, Señor, de hecho muchas veces la visión más poderosa nace en esos terrenos hostiles, desérticos, llenos de espinas, llenos de piedras, porque a veces queremos ese el terreno abonado, que cuando uno tira la semillita, inmediatamente germina. No, eso no funciona así. La mayoría de las veces no es así. Así que no esperes que tu contexto sea favorable para soñar. Dios ya plantó una visión, un sueño en tu vida y simplemente obedezca, simplemente empiece a caminar y va a ver cómo en la medida en que yo voy avanzando se van rompiendo esos ciclos familiares. Dios empieza a restaurar, Dios empieza a redimir, Dios empieza a sanar. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Así que en esta mañana, para ir redondeando en este primer punto, les voy a dar unas implicaciones de lo que acabo de mencionarles a ustedes. Y las implicaciones que saco yo y extracto de este principio es que la revelación precede
al envío. Eso no está en pantalla, eso es para que tomen apuntes. La revelación precede al envío. Así que no esperes que Dios te envíe, porque así no es. Primero nos da una revelación, primero nos da una visitación, primero nos da un sueño, primero nos da una visión y después nos envía. Y muchas veces la visión, la visitación, muchas veces, escúcheme, a veces no llega para uno mismo, sino que a veces Dios se la entrega a otras personas. Por favor, estén conmigo, no se me despisten, tranquilos. Si no puedo tomar apuntes, tome el siguiente apunte, pero siga concentradito, por favor, siga concentradito. Estoy diciendo que la revelación precede al envío, porque a veces uno quiere de una vez arrancar sin haber sido llamado. Y ese es el problema de muchos que creen haber recibido un sueño de Dios, y usted no recibió un sueño de Dios, usted se autollamó, se autoproclamó. Por eso algunas ovejas se acuestan ovejas y al otro día se amanecen dizque apóstoles, querubines, serafines, con alas. Así no funciona esto. Yo recuerdo cuando llegué a los pies del Señor a la edad de 19 añitos, como estoy hablando de Josecito, 17 añitos que recibe una visión. 19 añitos tenía, un bebé todavía. Llegué a los pies del Señor, pero llegué fracturado, llegué dañado, no, imagínense, echado hasta de la policía. Ahí pueden ver la joyita que era yo. Y entonces llegué a los pies del Señor, y yo recuerdo, amados, que en esos primeros mesecitos, eran como 3 mesecitos habían pasado, cuando una señora de la iglesia, una señora de mucha oración, se me acerca y me dice: Renzo, tuve una visión con usted. Y yo para adentro apenas estaba conociendo al Señor. Esta señora, ¿con qué mira a salir? Decía yo, ¿con qué mira a salir esta señora? Y dice: tuve una visión con usted, lo vi a usted en la iglesia, lo vi de camisa blanca, predicándole a la iglesia. Y para mí, yo no se lo dije, yo estaba todo seriecito, todo cortés, diplomático, pero para adentro, y esta señora está muy loca, loca. Si yo a los 3 meses de conocer al Señor, que iba a pensar yo que iba a ser pastor. Después 2 señoras más, para hacerle la historia larga corta, otras 2 señoras tuvieron la misma visión y el mismo sueño, unos visiones, otros sueños, que me veían a mí de camisa. Por eso me encantan las camisas blancas. Yo debería haber venido hoy de camisa blanca, pero me encantan las camisas blancas. Renzo, lo vi de camisa blanca, predicándole a la iglesia. Y amados, y eso empezó a inquietarme, y llegó un momento en que ese sueño quedó plantado en mi corazón y empecé a orarle al Señor, y el resto es historia. El Señor me permitió con mi esposa venir aquí en Medellín. Eso ocurrió en Cartago Valle, y desde eso aquí estoy sirviéndole al Señor. Por eso tengo que decirles a ustedes que así como Samuel, también muy jovencito, escuchó la voz de Dios antes de ser profeta, o Jeremías, que fue apartado desde el vientre antes de predicar, el sueño es una forma anticipada de un llamado profético. Por eso primero se recibe sueño, primero se recibe visión, primero se recibe revelación, después se recibe llamado. Y eso es importante que todos lo entendamos en esta mañana. Por favor, mire, porque quiero que ustedes, por favor, se cuiden de esto. Porque a veces creemos que los sueños todos son fáciles y que todo se nos va a abrir así expedito, que todo va a ser color de rosa, que nos van a colocar hasta tapetes, ¿sí o no? Como en Hollywood, ahí nos van a colocar porque nos van a premiar. No, eso no es así, iglesia. Una imagen vale más que 1000 palabras, y me estoy esforzando por traerle imágenes a ustedes para acompañar mis sermones, mis prédicas, mis conferencias, para que usted entienda lo que le estoy tratando de decir con esta frase. La visión que viene del cielo requiere madurez en la tierra. Y cuando digo que requiere madurez en la tierra, es que en la tierra, esa tierra que hay ahí, está árida, es una tierra que hay que trabajarla. Eso no es así de fácil. No es esa tierra abonadita que a veces, no, así no es. La visión, cuando viene del cielo, requiere de parte de nosotros mucho compromiso, mucha madurez, porque esto nos va a llevar en un proceso. Y un proceso que la mayoría de las veces es muy doloroso. Así como le pasó a José, con mucho dolor, con mucho rechazo, le tocó vivir todo ese proceso hasta que se cumpliera el sueño que Dios le había regalado.
Y aquí hay un principio que ya lo hemos visto en semanas anteriores y lo vamos a ver también en la vida de José, y es que aunque Dios da el sueño, Él no garantiza que ese sueño sea de carácter inmediato el cumplimiento. Porque a veces creemos que como ya recibí el sueño, el cumplimiento va a ser ya. No. De hecho, ayer se los dije y a ustedes también se los voy a decir porque trato de predicar igual, aunque nunca predico igual, pero trato de hacerlo en mi formato. Pero ayer le dije a los dos grupos que tuve a las 5 y a las 7 de la noche, les dije esto que les voy a decir. Por muchos años en mi vida pastoral, más de 35 años de ser pastor, déjeme decirle lo siguiente: yo he visto cómo hay sueños que se han cumplido rápido, pero la mayoría de las veces no ha sido así. La mayoría de las veces los sueños que Dios me ha dado se han cumplido, pero al cabo de muchos años. Y después de más de 20 años, apenas este 2025 estoy viendo cristalizarse 2 sueños que el Señor me entregó hace más de 20 años. Y no me pregunte de qué es, porque se lo voy a estar anunciando si el Señor me da la vida este año en el segundo semestre. Les estaré anunciando. Por eso, ustedes que hace rato Dios les dio un sueño, por favor no tire la toalla. Eso se los dije hace días. No vaya a renunciar. Que Dios te entregó ese sueño. Yo sé que ha pasado mucho tiempo, pero Dios te ha dado promesa. Y tienes que creerlo, porque a veces claudicamos cuando ya tenemos el sueño ya casi para abrazarlo. Y renunciamos. Y uno dice: ¿yo por qué no perseveré un poquito más? Y eso se los puedo dar como testimonio. ¿Sabe qué es lo que yo sí veo? Lo que sí Dios garantiza cuando nos da un sueño que a veces se demora para cristalizarse, es que Él nos acompaña en ese proceso. Y eso sí es algo hermoso, y les podría dar muchas citas bíblicas, pero recuerde esa cita maravillosa, ya que estamos próximos a celebrar resurrección de Jesucristo. Cuando Él resucita, recuerde cuando le dice a los discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con nosotros. Entonces todo líder, toda lideresa que recibe visión está siendo llamado a un proceso de transformación personal para que el sueño no lo destruya cuando se cumpla. Y esto se lo dije también cuando hablé en la vida de Jacob. Si los sueños se cumplieran así de una vez, y si todo lo que Dios nos mostrara se cumpliera de la noche a la mañana, esos sueños nos dañarían. Créame, nos dañarían, porque no estaríamos preparados para recibir el sueño de parte del Señor. Sí, me estoy comunicando. Si alguien tiene vehículo, algo, por favor salga, porque están por ahí como que recogiendo carros en esta cuadra, motos, por favor, para que un anuncio parroquial, anuncio parroquial. Después lo parten y me echa la culpa y el pastor, ¿por qué no nos dijo? Muy bien, entonces sigo. Entonces, iglesia, escuche esto que le voy a decir. El liderazgo no comienza. Escuche esta frase poderosa que le voy a decir en esta mañana. Ya se la estoy diciendo. El liderazgo no comienza cuando todos te siguen. Ahí no empieza el liderazgo. El liderazgo real empieza cuando eres fiel a lo que Dios te mostró en secreto. Cuando Dios te muestra algo en ese silencio, en ese secreto, y cuando tú obedeces y actúas, ahí es donde empieza el verdadero liderazgo. Porque muchas veces sí, usted puede ver personas siguiéndote, pero no necesariamente eres un líder de parte del Señor. A veces es simplemente amistad, pero no es liderazgo. Entonces, espero que este primer punto les haya quedado claro en esta mañana, porque preparémonos para recibir el segundo punto. Pero antes de avanzar, dígale a la persona que está al lado suyo: venga, ¿qué aprendimos de este primer punto? Y mientras eso me refresco. Muy bien, número 2. Ya de este primer punto les he hablado en primer lugar de unas implicaciones, porque estoy todavía en el primer punto grande, mayor. Les hablé de unas implicaciones en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero que hagamos una aplicación personal, ministerial, de este primer punto, que los sueños se reciben en lo secreto. Lo segundo que quiero decirte es que es posible que Dios te haya dado un sueño, no sé,
el sueño de un ministerio, no sé, el sueño de un grupo pequeño, qué sé yo, una reforma, hacer algo en tu comunidad, yo no sé, una visión de levantar un discipulado, no sé qué sueño has recibido de parte del Señor. Pero de pronto ese sueño que tú recibiste algún día lo dejaste de lado. Como dije ahora, lo engavetaste, lo archivaste. ¿Por qué? Porque de pronto pensaste que no eras la persona indicada, porque de pronto pensaste que no, las cosas no estaban todavía a tu alrededor, las cosas como para poder ejecutar ese sueño todavía. No sé, de pronto porque viste que algunos de pronto no creían en ti, porque a veces eso es lo que nos paraliza, de que otras personas no creen en uno, entonces no, nadie cree en mí, y ahí se queda paralizado y no actúa. Pues déjeme decirle en esta mañana, tú no puedes desechar ese sueño. Yo creo que es la hora de que recuperes esos sueños del pasado y ahora vuelva otra vez a hablar con el Señor. Y aunque no tengas los recursos, aunque de pronto no tengas la influencia, pero Dios, escúcheme, Dios está contigo en el proceso. Dios te ha estado acompañando. Así que no esperes a que llegues al trono para poder entonces, en cierta manera, ejecutar los sueños. No, así no es. Cuando José se sentó en el trono allá, que era la mano derecha del faraón, por favor, ya había pasado todo un proceso, pero él ejecutó el sueño. Y a veces nosotros estamos esperando es ya llegar a ser la segunda persona del faraón, pero no queremos pasar todo el proceso. Y ese proceso muchas veces es doloroso. José le tocó pasar hasta por la cárcel antes de llegar al palacio. Nosotros no queremos pasar por eso. Y eso es lo que yo quiero decirte, que Dios no espera que estés en el trono para hablarte, te forma en el campo, así como lo hizo con David. ¿Cómo lo formó? Siendo pastor de ovejas. ¿Ustedes creen, un paréntesis pequeñito, no lo dije ayer, lo voy a decir hoy? ¿Ustedes creen que David, cuando llega y se enfrenta a ese gigante Goliat y que coge esa onda, una especie de cauchera, y se la lanza a ese gigante y le da en la frente, ¿usted cree que eso fue ahí porque Dios? Sí, claro que Dios intervino, pero usted cree cuántas veces David ensayó cuando cuidaba ovejas en el campo. ¿Cuántas veces él ensayaba y ensayaba y ensayaba? Y fueron años y años de disciplina para adquirir esa habilidad de tirar la onda. Y nosotros queremos recibir los sueños así de la noche a la mañana, pero no nos queremos preparar. No queremos entrenar, no queremos estudiar, queremos que todo se nos entre como por ósmosis. Así de la noche a la mañana. Así no funciona, iglesia, así no es. José recibió ese sueño en la casa. Escúcheme lo que le quiero decir. La pregunta no es si el sueño es grande, sino si tu corazón está siendo moldeado para cargar con humildad y perseverancia ese sueño que Dios te entregó. Porque hay sueños tan grandes que se requiere de mucha humildad para llevarlos a cabo. Porque o si no, a usted se le va a subir el ego a la cabeza. Y eso pasa en muchas iglesias. En esta iglesia hemos venido enseñándole a las ovejas desde que empezamos esta iglesia hace años, que aquí no estamos para alimentar egos en esta iglesia. En esta iglesia no estamos para estar ahí alimentando el protagonismo. No, aquí no nos gustan los protagonistas. Esta iglesia no es así. Por eso quiero que por favor mire esta diapositiva, porque yo quiero que se vaya familiarizando con estas frases. Y esa diapositiva dice: ¿qué estás haciendo hoy en secreto que estás preparando el cumplimiento del sueño que Dios sembró en ti? Léalo una y otra vez, porque yo quiero que piense en esta mañana, ¿qué estás haciendo hoy en lo secreto? ¿Qué has venido haciendo en estos días? Ahora, yo le quiero decir que si usted todavía no tiene sueños de parte de Dios y usted no sueña, su vida es muy aburrida. Su vida es muy aburrida. Yo no te envidio. Una vida sin sueños es la vida más aburrida que hay en este planeta. Y ahorita le voy a reforzar un poquito más lo que acabé de decirles. Entonces, el segundo principio que aprenderemos en esta mañana, ya vimos el primero, y es que los sueños nacen
en lo secreto. Número 2, ahora sí, número 2 para los que toman apuntes. Los sueños provocan oposición. Los sueños, ¿qué provocan? Oposición. Ahora bien, vamos a continuar con la historia. Recuerde que José llega, le cuenta el sueño a sus hermanos y lo que les cuenta en el sueño, que es sacado de la agricultura, el sueño tenía una interpretación clara, donde todos los demás hermanos estaban sirviéndole, postrándose ante José. Y entonces mire la historia cómo termina. Versículos 8 al 11. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Y mire lo que dice la Biblia. Así que lo odiaron. ¿Lo odiaron qué? Aún más. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? A sus sueños. Y mire que dice que lo odiaron aún más. Quiere decir que siempre lo habían odiado. Claro, se ganó la bronca de sus hermanos porque era el privilegiado de Jacob y de la mamá. Se desbordaron en amor en ese bebé y descuidaron a los otros hermanos. Y eso generó muchas contiendas, muchas dificultades en esa familia. Entonces no solamente lo odiaron debido a los sueños, sino que también lo odiaron debido a la forma en que contaba esos sueños. Yo me imagino que José contaba ese sueño con una pasión, con ese amor por Dios. Yo me imagino que, mire cómo les parece que yo soñé, y él en esa, todo inocentico de 17 años contando esos sueños, y eso causó mucha bronca en la familia, sobre todo en los hermanos. Versículo 9. Al poco tiempo José tuvo ¿qué? Otro sueño. Por eso se le conoce a José como el soñador. José el soñador, así se le conoce en la Biblia. Tuvo muchos sueños. Y entonces dice que al poco tiempo tuvo otro sueño y de nuevo fue y se lo contó a sus hermanos. Ay, este Josécito sí le faltó sabiduría. Y de nuevo va y se lo cuenta a sus hermanos y les dice: escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Oiga eso, por Dios. Ya incluyó el sol y la luna, es decir, mi papá y mi mamá. Y las 11 estrellas son los 11 hermanos. Terrible. Si lo odiaron con el primero, con esto lo van a matar. Versículo 10. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo felicitó. Leí mal, ¿cierto? Estas gafas necesitan cambio. Pero su padre, ¿qué dice la Biblia? Lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Yo me imagino a José diciendo: sí. No, pero no. Pero no lo dijo así. Versículo 11. Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, oiga, no solamente había odio, habían celos. Paréntesis pequeño. Y así tú quieres esperar a que todo se organice en tu familia, que todo se organice en tu empresa, que todo se organice a tu alrededor para poder servirle al Señor. No, así no es. En medio de odios, en medio de celos, vinieron los sueños de parte del Señor. Y dice la palabra del Señor que, sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Yo me imagino, me pongo en los zapatos de Jacob, ya anciano, abuelo. Yo me lo imagino a él pensando cuando Dios le dio el sueño. ¿Se acuerdan cuando predicamos hace como 15 días? Cuando vio sus ángeles subiendo esa escalera, que tuvo ese primer sueño de parte del Señor. Bárbaro, mi niño también está soñando. ¿Y qué será lo que está soñando? ¿Qué significará ese sueño? Yo me imagino que lo reprendió, pero era porque estaban los hermanos. Era porque estaban los hermanos. Pero ya en la intimidad, él dice: esto como que es de Dios. Y empieza a preguntarse. Entonces, José no fue rechazado por su actitud, sino por su sueño,
por su visión. Y eso es lo que va a pasar en la vida de muchos de nosotros. Eso es lo que va a pasar. A veces contamos, hablamos del sueño que recibimos de parte del Señor y lo que generamos es rechazo a nuestro alrededor. Yo no sé si alguna vez tú has compartido un sueño y le compartiste a tu familia que recibiste algo, un sueño de parte del Señor, no sé, alguna idea bonita que tenías, qué sé yo, y lo compartiste y toda la familia te criticó, te cuestionó, te rechazó. ¿Te ha pasado eso? ¿O eso solo pasa para las ovejas del sábado? Sí, los del domingo les pasa eso. A mí me ha pasado eso. Y ahí se cumple muchas veces lo que nosotros hemos aprendido de Jesús. Nadie es profeta en su propia tierra. El rechazo, sí, vino de sus hermanos, no vino de sus enemigos externos, no, vino de sus hermanos, de su propia familia. Y a veces son las personas que más se nos oponen. Y aquí hay una verdad dura del liderazgo, muy dura, y es que la oposición más dolorosa no viene del mundo, sino de aquellas personas que deberían de caminar con nosotros y deberían apoyarnos. A veces uno de la persona que más espera apoyo es de la familia y a veces uno no encuentra apoyo de la familia. Por eso cuando yo veo esas familias tan unidas que se apoyan, a mí a veces me da envidia de la buena. Aunque una vez alguien dijo, eso no existe, Renzo, envidia de la buena no existe. No, yo sí creo que existe envidia de la buena. Envidia de la buena. Y yo, hombre, qué belleza, qué lindo esa familia, cómo se apoyan. Porque a mí no me ha tocado vivir así algo, así que, sí, el sueño, hágale que estamos contigo. ¿Cuál? Eso ha generado envidia, celos, resentimientos. Iglesia, con esto simplemente tengo que decirles que muchos líderes, lideresas van a ser probados en el terreno de la traición fraternal. A veces vamos a ser traicionados por nuestros propios hermanos y a veces más doloroso, porque esto sí es más doloroso lo que le voy a decir, cuando somos traicionados por nuestros propios padres, cuando es la misma mamá y el mismo papá que nos hacen la vida imposible porque no creen en nuestros sueños. Tal vez yo creería que José fue imprudente al compartir los sueños, yo creería que sí, un poquito imprudente, pero era un jovencito, 17 años, le faltó un poquito de tacto, de sabiduría, pero eso me muestra que los sueños de Dios siempre van a despertar conflictos, incluso cuando se comparten con sencillez, sin malicia, pero aún así eso va a generar resentimiento. Por eso el verdadero sueño a veces no va a generar solamente admiración. No, muchas veces usted va a compartir algo y la gente, oh sí, te felicito, qué cosa tan bonita. No, a veces no. Y a veces uno espera eso, ¿cierto? No, a veces todo lo contrario. ¿Y usted por qué está haciendo eso? ¿Y a usted cómo se le ocurre? Etcétera, 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 etcétera. A veces hay como resistencia, sospecha, a veces hay críticas. ¿Por qué? Porque así funciona la vida. ¿Cuáles son las implicaciones, iglesia? Que es donde yo quiero volver a retomar. Lo mismo que hice en el primer punto, lo voy a hacer en este segundo punto. Voy a decirles dos cositas. Número uno, unas implicaciones que saco yo de acá. Las implicaciones que saco yo de acá, cuando yo voy a la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, yo veo que todo líder verdadero enfrentó oposición en las primeras etapas de su llamado. Yo les dije en esta mañana que iba a predicarles era a líderes, porque esta predicación es como si yo tuviera aquí un taller de solo líderes llamados al ministerio, porque los estoy viendo a todos sirviéndole al Señor para su honra y para su gloria. Aún más, haga un ejercicio, mire a la persona que está al lado suyo, mírele a los ojos, por favor, a los ojos, a ver si ve un líder y una lideresa. A ver, yo quiero, mírele. ¿Estás viendo un líder, una lideresa? Yo sí los veo. En fe los estoy viendo a todos, unos más comprometidos, unos menos, pero a todos los veo como líderes y lideresas. Mire, déjeme mostrarle 3 ejemplos fuera de José, para que vea que esto sí es un patrón que se repite en la Biblia. En el caso de Moisés, Moisés la tenía clara. Moisés ya tenía un sueño, que iba a ser el libertador. Lo levantaron así. No tengo tiempo para contar toda la historia, usted la sabe. Que Dios en su providencia ya sabe cómo que la misma mamá fue la que lo crió estando en el palacio.
Y entonces Moisés, ya cuando quiere ser ese libertador, el hombre toma la iniciativa, etcétera, etcétera. No esperó el tiempo del Señor, eso es otro tema para otra conferencia, pero no esperó el tiempo del Señor. Pero cuando él arranca y ejecuta ese sueño, fue rechazado por su propio pueblo. Uno pensaría que todo el mundo, oh, por fin alguien se levantó, y más que él había sido levantado en la corte como casi un faraón. ¿Y sabe qué dice la Biblia para los que toman apuntes? Éxodo 2:14. En Éxodo 2:14 dice: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? Y a veces uno espera que ese llamado tenga la aprobación y el aplauso. No, a veces no funciona así. A veces no funciona así. A veces no, la mayoría de las veces. En el caso de David, ahorita que hablé de David, vuelvo a retomar a David. Cuando el pueblo de Israel está en guerra con los filisteos, conocen muy bien que ahí está ese gigantón de 3 metros desafiando al pueblo de Israel, y nadie se atreve a enfrentar a ese gigante. Nadie. Ni siquiera el rey, que era un hombre corpulento que se sobresalía en toda la tropa, porque así dice la palabra de Dios, que cuando lo escogieron como rey, él sobresalía de los hombros hacia arriba sobre la tropa. Era un hombre grande, fornido, así como yo, así acuerpado. Nadie se enfrentó a ese gigante. Los hermanos de David menos. Y ahora recuerden ustedes la historia, que llega el papá, todos están en acuartelamiento de primer grado. Allá están los hermanos, allá con el ejército del rey. Y el papá lo mandó con unos quesos. Recuerdan la historia, porque era el menor. Volvemos a hablar del menor, el niño de la casa. Y lo mandaron con los quesos, es decir, con la moga, el fiambre. A propósito de fiambres, lo mandaron con el fiambre. Y allá se fue por el fiambre, y cuando llega y el hombre ve que ese gigante está ahí, ese David, momentico, que Dios le había dado ese sueño, porque momentico, que lo derrumba porque lo derribo. Y dijo: yo lo voy a enfrentar. ¿Y cuál fue la respuesta? Nadie lo aplaudió, nadie lo felicitó, todo lo contrario. Sus hermanos que estaban ahí se sintieron como avergonzados, y entonces les dice: ¿a qué viniste, mocoso? ¿A qué viniste? Eso está para que se lo lea en el primer libro de Samuel 17:28. Los hermanos lo cuestionaron, los hermanos lo criticaron. Es más, hasta le dijeron: tú eres muy soberbio, ¿cómo se te ocurre decir esas cosas? Nadie ha sido capaz de enfrentarlo. Eso es lo que yo les quiero decir, que al comienzo todo verdadero líder, cuando tiene un llamado de parte del Señor, va a recibir oposición. Tenemos el caso de Nehemías, otra clase de líder muy diferente. El caso de Nehemías, cuando recibe la visión de parte de Dios de reconstruir los muros de Jerusalén. Saben muy bien que cuando él llega y le cuenta a la gente, sobre todo a la gente de dinero, al comienzo la gente no lo aplaudió, la gente no lo felicitó. Al comienzo lo que pasó fue que fue ridiculizado por los enemigos y por los nobles del pueblo. Léase Nehemías para que vea lo que le estoy diciendo. No fue fácil levantar los muros de Jerusalén, tuvo mucha oposición. Y aquí hay una verdad y un principio para los que toman apuntes: la oposición valida la autenticidad del sueño. Voy a repetir eso: la oposición valida la autenticidad del sueño. Ahora, no estoy diciendo que todos los sueños van a recibir oposición, no. Muchas veces vamos a recibir la aprobación inmediata, pero la mayoría de las veces no va a ser así. Entonces, por eso aprenda este principio, que no todo conflicto es señal de error, no toda oposición es porque usted diga: ay, no, esto no es de Dios porque todo el mundo me vino encima. No, a veces los evangélicos funcionamos muy mal con unas lógicas pésimas. Ay, no, si yo siento paz en mi corazón, entonces eso es de Dios. Ay, hombre, qué cosa tan absurda. A veces uno no tiene paz en el corazón y es de Dios. Uno no puede confiar en esas emociones, por favor. Y muchas veces lo que uno encuentra es oposición, y a veces uno no está como bien, pero es de Dios. Lo único que hay que hacer es perseverar y pedirle al Señor claridad frente a ese sueño. Entonces, repito, no todo conflicto es señal de error. Algunos son evidencia de que estás sacudiendo estructuras viejas,
con una visión nueva y refrescante del reino de Dios. Por eso en una iglesia, hacer una iglesia diferente, hacer una iglesia distinta, cuando uno se sale de los moldes evangélicos tradicionales, no es fácil, iglesia. A nosotros nos ha tocado pagar un precio en esta ciudad. A mí me ha tocado pagar un precio en esta ciudad, porque hemos construido una iglesia un poco diferente, distinta a lo clásico, a lo tradicional. Y eso ha generado muchas molestias en muchos consiervos. Llegó a tal punto que llegó un momento en que nunca más me volvieron a invitar a ninguna reunión los pastores de esta ciudad. Iglesia, solamente decirles que uno tiene que aprender a pagar un precio cuando recibe un sueño de parte del Señor. Y a veces son cosas dolorosas y son difíciles. Y yo quiero darles un principio en esta mañana a ustedes. Y el principio que les quiero dar, ahí está en pantalla, por favor, para que lo miren. Y es que Dios permite la oposición como herramienta de refinamiento. ¡Ja! Refinamiento. Esa palabra refinamiento es sacada de esas empresas de la metalurgia. Mire ese herrero. Mire esa imagen. Ahí está forjando una herramienta. Esas herramientas de hierro se forjan ¿cómo? En altas temperaturas. Es en ese fuego donde se purifica la motivación de un verdadero líder, de una verdadera lideresa. Por eso quiero que sepas qué estás haciendo con tu sueño, con ese sueño que el Señor te regaló, que el Señor sembró en tu corazón. Una vez más, hoy te voy a inquietar con eso y te voy a lanzar una pregunta. ¿Sigo con el sueño por convicción divina o lo abandono cuando no soy aplaudido por las personas cuando comparto el sueño? Porque eso le ha pasado a muchas ovejas. Han claudicado cuando no recibieron aplauso cuando compartiste el sueño. Dijiste, esto no es de Dios, y no volviste a caminar en el sueño. Por favor, retoma ese sueño otra vez. Yo ya estoy casi que para terminar esta serie. Yo no sé cuánto me demoraré, si el Señor me regala la vida, para volverle a hablarles a ustedes sobre sueños de parte de Dios. No sé, pero nos tocó esta temporada hablar de los sueños, y por eso déjeme hablarle en segundo lugar en esta mañana de este segundo punto. Quiero hablar de una aplicación personal y ministerial para ustedes. Y te voy a hacer una pregunta muy confrontadora. Escúchala con atención, es más, hasta se la voy a repetir para que le quede clara. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a cargar con un sueño que te haga perder la aprobación de los demás? Se lo voy a volver a repetir. ¿Estás dispuesto a cargar con un sueño que te haga perder aprobación de los demás? Esa es la pregunta que te hago. Mire, voy a retomar otra vez lo que les dije ahora. Cuando nosotros empezamos esta iglesia, para los que no saben, y lo que dije ahora que a algunos les causó porque no conocen la historia nuestra. Cuando yo empecé esta iglesia, yo dije, yo quiero empezar una iglesia diferente, distinta. Y recuerdo en esa época que dije, vamos a empezar una iglesia solamente con gente que venga del catolicismo, no más. No vamos a recibir a nadie que venga de otras iglesias evangélicas. Y duramos varios años así en esta iglesia. Y los que están conmigo, cuando yo tenía pelo, saben que fue así. Y les decía a mis líderes, ese hermanito, hermanita que dice, ay, venga que yo quiero ir a tu iglesia, dígale, no, tú estás bien en la tuya. No me lo traiga, así les decía, no me traigan gente de otras iglesias. Y así lo hicimos varios años porque queríamos construir una iglesia fresca, nueva, sin rezagos, sin vicios, sin tradiciones raras, sino fresca. Y así fue una visión que el Señor me regaló. Y yo fui formado en una iglesia evangélica clásica. Para mí eso no era normal, era anormal. Dios me estaba sacando del status quo. Dios estaba rompiendo paradigmas en mi propia vida. Yo fui formado en reunión del domingo en la mañana en una iglesia con himno en la mano. Abramos el himnario en la página tal.
Te loamos, oh Dios, con unánime. Todos esos himnos me los sé de memoria, todos. Y de la noche a la mañana el Señor rompe esquemas conmigo. Y me dice, no te vas a reunir el domingo, sino el sábado. Sábado, yo reuniéndome un sábado y no el domingo. Uy, eso fue para este municipio, eso fue lo último con los pastores de esta ciudad. Esa iglesia rara. Allá no se reúnen los domingos, porque aquí no había reunión los domingos. Ustedes ahora que son privilegiados, que hay domingo, porque ya no cabemos el sábado. Pero no es por más, es porque no cabemos el sábado. Y si no, la reunión de nosotros era el domingo. Perdón, el sábado, no el domingo. Porque siempre dijimos, dejemos el domingo para que la gente descanse y se lo dedique a la familia. No lo hacemos por religión. Lo hacemos simplemente porque entendimos que en la Biblia dice que todos los días son del Señor. Que lo más importante es sacar un día, o el viernes, o el sábado, o el domingo, pero hay que sacar un día para el Señor. Entonces, romper con estructuras evangélicas, uy, eso fue duro para mí. Pero yo dije, yo le creo al Señor. Y seguimos adelante. Amados, críticas por donde usted no se alcanza a imaginar, y no importa. Peor cuando yo le decía a la gente, no me digan pastor, dígame Renzo, no me diga pastor. Peor ahora sí que había en esa iglesia rara. Eso es lo que le quiero decir con estos dos ejemplos, porque pudiera pasar toda la mañana hablándole de mi historia, pero simplemente decirles, ¿será que estoy dispuesto a seguir con ese sueño que Dios me ha dado y perder la aprobación de los demás? Porque si no estás dispuesto, esto no es para ti. Es decir, esta predicación no es para ti. Y en el caso de José, le tocó pagar un precio y muy doloroso, que eso es lo que voy a compartir en la última predicación después de Semana Santa, cuando les hable de la segunda parte de José. En esta mañana, para que nos preparemos entonces, para que entremos en un momento de oración, yo quiero, iglesia, escúchame, por favor, no se me distraiga, pero con esto que yo he compartido en esta mañana, yo lo que le quiero decir es que este no es tiempo de que tú renuncies, este no es tiempo de que tú dejes el arado, no, este no es el tiempo para renunciar. Este es el tiempo para que tú te aferres con más fuerza a lo que Dios un día te dio. Un día te dio. Entonces, yo lo que quiero, iglesia, es que ustedes entiendan que tú eres un hombre muy valioso para Dios, tú eres una mujer muy valiosa para Dios, y Dios te trajo a este lugar con un propósito especial. Nosotros no somos de esas iglesias que viven jaloneando a la gente de otras iglesias, no, Señor. Y para que no se vaya a sentir mal, por favor, cuando yo le decía que nosotros no recibimos personas de otras, eso fue una época atrás, ahora no. Hace años atrás el Señor nos dio otra visión más amplia y nos dijo, listo, ustedes ya están preparados, ahora se van a convertir en una iglesia que restauren líderes que van a llegar de otras iglesias. ¡Wow! Y yo me quedé como asombrado, Señor, ¿hacia dónde me quieres llevar? Y así ha pasado. Lo hemos visto cómo han venido llegando año tras año, y hasta pastores nos han llegado de otras iglesias, pastores. Y de la noche a la mañana terminé con un equipo como de 7, 8 pastores en esta iglesia, que no somos una mega iglesia, somos una iglesia todavía pequeña. Porque yo considero que somos una iglesia pequeña para los 5,000, 10,000 que vamos a hacer. Bendito sea el Señor. Voy a retroceder en mi época de Shakira para atrás, Wilmer, decíamos el cassette. No, ahora lo decimos de otra manera. Voy a retroceder la cinta, ¿no? Amados, nosotros tenemos que prepararnos para los 5,000 y los 10,000 que vamos a hacer más adelante. Aleluya. Señor, míralos. Iglesia, 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 por favor, iglesia, mire por favor esta imagen. Tome nota. El sueño no se cumple sin cruz, y el trono no se alcanza sin traición. Con esto lo que les quiero decir es que esto no es fácil. A Cristo le tocó muy duro pagar un precio, y de eso es que voy a hablarles a modo de aplicación final en esta mañana. Para mí la verdadera prueba de un líder que es formado desde el cielo es esta que les acabo de mencionar. José fue vendido
por los mismos hermanos. Increíble, los mismos hermanos lo vendieron. Y de eso vamos a hablar en la segunda parte. Y aún, escúcheme, y aún así, por favor retroceda a la imagen que algunos están copiando. Mire, y aún así, escúcheme, aún cuando José llega al palacio después de mucho dolor y sufrimiento, llega al palacio, que de eso vamos a hablar después, y se cumple el sueño, no le guardó rencor y resentimiento a sus hermanos. ¿Por qué? Porque era sueño de Dios, no era algo de él. Por eso, para mí esa es la verdadera prueba de un líder que es formado por el cielo. Ahora sí, aplicación final, y quiero que hagamos un ejercicio en esta mañana. Como veo que hay un buen grupo que están tomando apuntes, entonces le voy a pedir en esta mañana que ahí en esa libretica que tiene o en el mismo celular que está tomando apuntes, yo quiero que resuma ese sueño que Dios le ha dado, de tantos que le ha dado, porque estoy seguro que aquí algunos han recibido muchos sueños. Yo quiero que el sueño más diciente, el sueño más especial, el sueño que quizás hayas añorado más, pero que quizás lo engavetaste, lo guardaste o lo postergaste, yo quiero que ahora lo anotes. Mire, este es el sueño más especial para mí, y haga una oracioncita, una frasecita, pero escríbala. Haga ese ejercicio. Yo he aprendido en la vida que cuando cojo un lapicero y hago el ejercicio de escribir, algo se activa en mi vida. No solo memoria, se activan otras cosas. Eso está comprobado. Por eso los que vienen de iglesias donde no te enseñaron ese buen hábito de tomar apuntes, yo creo que es tiempo que le hagas caso a este pastor y en la próxima reunión traigas una libreta y tomes apuntes. Me has escuchado esto por años desde que llegaste a esta iglesia, de que tome apuntes, y algunos todavía no lo hacen. Yo no te voy a regañar por eso. Quédate así, ese es tu problema, no el mío. Pero yo sí te quiero enseñar que si tomas apuntes, ¡buah!, eso es fantástico. Miren el ejercicio de ahora. Usted lo escribe y esta semana va a volver a mirar el apunte. Pero como tú no escribes, se te olvida. Las cosas se olvidan. Por eso ahí, ya que escribiste, porque sé que algunos ya lo hicieron, me sentí a mí me gusta que me hagan feedback. El feedback es retroalimentación, y me encantó ayer como 3 personitas que se me acercaron con la libreta en la mano. Mire Renzo, y me mostraron la frase. Uy, eso me dio a mí como, uy, siquiera no estoy, porque a veces uno se desanima. A veces uno dice, yo para qué me esfuerzo con todas esas diapositivas, yo para qué les digo todo eso, yo más bien no les muestro nada, pues si nadie toma apuntes. Pero por uno que lo hace, por uno que lo hace, por uno, estoy como Abraham, por uno, yo lo sigo haciendo. Quiero que saque un momento, mientras escuchas la música, un momento cierra tus ojos y quiero que ores por eso que escribiste. Bueno, si no pudiste escribirlo, pero ya lo tienes en la mente, ahora que llegues a tu casa lo vas a escribir rápido para que no se te olvide. Pero eso que tienes en la mente o que escribiste ahora mismo, ponga ese sueño en la presencia del Señor. Por favor, hágalo. Déjese guiar. Dígale, Señor, aquí está este sueño. Aquí está. Aunque no entiendo el proceso, aunque no entiendo los detalles, aunque sé que a veces van a venir oposición, a veces va a venir rechazo, pero yo quiero cumplir ese sueño, Señor. Ayúdame. Quiero ser fiel a tu llamado. Quiero ser fiel a lo que me estás mostrando. Dígale eso y dígale. Pídale eso en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, gracias. Gracias por ayudarme. Amén. Y amén. Siga en la presencia del Señor, porque quiero que tengamos un momento de oración ya para todos. Y es que quiero que mientras estás orando y escuchando la música, yo quiero que recuerdes que Jesús es nuestro modelo y que Jesús, al igual que José, recibió el sueño en lo secreto. Porque la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, dice que el Padre Celestial ya había soñado con la salvación de la humanidad, ya había escogido a Jesucristo a través de él salvar a la humanidad. Entonces, por favor, entienda que Jesús es nuestro modelo. Así como él recibió en lo secreto, José también lo recibió en lo secreto. Tú también vas a recibir en lo secreto el sueño de Dios. Recuerde que Jesús vivió durante 30 años en un completo anonimato.
No había plataformas, no había multitudes, no había reconocimiento, pero ahí está Jesús. La gente solamente lo conocía como Jesús, el hijo del carpintero. Pero un día se abren los cielos y se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Por eso déjame decirte que llegará el día en que ese sueño que se dio en lo secreto se va a hacer en público. Por eso mira esta diapositiva, por favor, un momento mientras sigues en oración, pero con los ojos abiertos. Podemos orar con los ojos abiertos. Mira la diapositiva. Si el Hijo de Dios fue formado en lo oculto, ¿por qué crees que tu liderazgo nacerá en lo visible? Y quiero que siga orando y reflexionando en esta mañana que Jesús, al igual que José, también fue rechazado por sus hermanos. Jesús fue rechazado por su propia familia y fue rechazado por su pueblo. Como dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Así que la primera oposición de Jesús no vino de Roma, no vino de los gentiles, vino de los religiosos, del mismo pueblo escogido. Y recuerde que Judas, como los hermanos de José, vendió al Hijo de Dios por unas monedas. Y aún así, habiendo sido vendido, traicionado, Cristo no dejó de amar a Judas. No abandonó el sueño del Padre, no negoció su obediencia. Así que mira otra vez la pantalla, porque son palabras que quiero decirte en esta mañana para reflexión. Si el Hijo de Dios fue traicionado y resistido, ¿crees que tu llamado será aceptado sin dolor? No. Así no funciona. Así no funciona. Vamos a ser criticados, vamos a ser cuestionados, pero lo más importante es que tengamos conciencia de este principio. Mira la siguiente diapositiva. Jesús abrazó el sueño del Padre con plena conciencia del precio que tenía que pagar, y porque lo hizo, hoy tú y yo somos parte del cumplimiento de ese sueño. Así que, ¿por qué no te colocas de pie y levanta tus manos al cielo y entonamos este cántico en esta mañana, que es una oración cantada al Señor, donde le vamos a decir que sí creemos, que creemos en ese sueño, que creemos en lo que Él nos ha dado, que vamos a actuar en obediencia, que ya nos ha quedado claro que los sueños, cuando vienen de parte tuya, muchas veces van a tener oposición, van a ser cuestionados, a veces vamos a ser forjados en medio del dolor y del sufrimiento, pero que al final vamos a ver la gloria, al final vamos a ver cristalizado esos sueños con la ayuda del Señor. Por eso entonemos este cántico, y una vez finalizado le pido a Teresa que termine en oración, pidiéndole al Señor que la palabra de esta mañana la podamos llevar a la práctica. Oremos a través de este cántico.